Senadora Morandini tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que a mí me gustaría mucho poder sumarme al entusiasmo y decir que hemos trabajado efectivamente una ley democrática, que fortalecemos al Estado para que el Estado pueda regular intereses que hoy son infinitamente más poderosos que los mismos Estados. Pero tengo que seguir con el lugar que se nos asigna a la oposición en este tratamiento de leyes, donde el trámite de este proyecto no es un trámite menor. Este es un proyecto que se trabajó 3 textos. Hubo un montón de correcciones. En el primer texto ingresan 76 artículos. Semanas posteriores se dictamina solo el oficialismo con su mayoría, sin que nosotros podamos ver cuáles son las modificaciones. Y viene un tercer texto con nuevas modificaciones, y que la verdad que esta forma de tratamiento de las leyes invalida o por lo menos hiere lo que se nos presenta como algo de tanta importancia como por supuesto la tiene, pero que también queda herida el proyecto en la forma, en la rapidez con la que se ha tratado. Una ley de semejante envergadura en ningún lugar ha tenido un tratamiento de un mes con todas estas modificaciones que trae este proyecto. De modo que no me parece menor la forma como se tramitan las leyes y, por supuesto, me parece que el lugar que se nos da a las minorías, que son precisamente las que tenemos para garantizar, es decir, lo que garantiza que una ley es democrática, es que podamos trabajar todos en el articulado para que sea efectivamente el Instituto de la Igualdad. De modo que no alcanza con decir, como si fueran intenciones de la ley, que venimos a consagrar derechos, pues si esta ley en todo su articulado no desarma lo que es una matriz monopólica con prácticas no competitivas, con una autoridad de aplicación que hemos dicho que es omnímoda, pero que no controla y no es controlada, de modo que esta ley no nos saca las enormes sospechas de saber que tenemos un enorme. Es decir, voy a cuidarme en las palabras para no ofender, pero si cuando uno le pone cifras a un mercado que significa 12.000 millones de dólares, vamos a ver que no estamos hablando de cuestiones menores. Pero yo no voy a hablar de lo que se sospecha en relación a una ley que tiene tantos intereses económicos por atrás. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Hablamos de derechos humanos que han sido consagrados en el año 48 como consecuencia del horror del que salió la humanidad después del nazismo. La dictadura argentina, el terrorismo de Estado, también paradójicamente nos ha dado una idea de derechos humanos que es ajena a nuestra tradición autoritaria. ¿Por qué es importante la ley de telecomunicaciones? No por el negocio y por la industria, es porque tiene que garantizar los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución. Pero no es una ley que viene y nos dice que tenemos derecho a la comunicación. No es el derecho a la comunicación. El acceso a los medios tienen que garantizar los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, como es la libertad de expresión, como es el derecho a buscar la información, a transmitirla, a divulgarla. Y que, por supuesto, nos entusiasmamos con lo que significan hoy las redes de Internet y nos entusiasmamos con lo que significa la tecnología al servicio de la libertad de expresión, porque está lleno de ejemplos cómo la ciudadanía se ha apropiado, ejerce su derecho a protestar, a reclamar. Hemos visto caer gobiernos gracias al poder que tienen estas nuevas tecnologías. Vemos en la forma cómo se puede opinar, cómo, es decir, esto es lo que tenemos que garantizar y que no quede en la ley ningún resquicio de que por no haber regulado y no haber establecido límites concretos esté amenazado esto que tenemos que venir a garantizar, que es el derecho a la libertad de expresión, a la opinión. Pero también es cierto que en el avance tecnológico
que ha permitido un mejor ejercicio de la ciudadanía y que se ejerzan los derechos humanos, también es cierto que estamos ahí en una tensión entre ceder privacidad, ceder derechos de inviolabilidad, porque es decir, no es solo el Estado que puede caer en la tentación de utilizar la inteligencia como mecanismo de control, sino que también tenemos a los privados que pueden convertir en un enorme negocio el negocio del control. De modo que no estamos hablando de leyes menores, estamos hablando de una ley de una enorme importancia, no para ahora. Como lo decíamos cuando se debatía la ley de medios, y se nos descalificaba, y se nos burlaba, y se nos ponían todo tipo de descalificaciones cuando decíamos esta ley, la ley de audio, la ley de comunicación era una ley que nacía vieja. ¿Por qué? Porque no regulaba la convergencia. Y hoy tenemos la paradoja de hablar de la convergencia y tener leyes divergentes, como es lo que pasa con la ley de medios audiovisuales y esta ley que tenemos en tratamiento. De modo que estamos llenos, así como la ley de medios era muy difícil contrariar lo que se presentaba como un gran consenso, hoy pasa exactamente al revés. Todos nosotros hemos visto, recibimos en nuestros correos, hemos tenido el aporte de muchísimas organizaciones, de los grandes, de los pequeños, de los académicos, de los pequeños cable operadores, de la industria nacional, inclusive de los grandes. Y sin embargo, no se trata de escuchar para decir que esa es una ley democrática. Una ley es democrática si somos capaces de todas aquellas objeciones, sugerencias que nos han traído los diferentes sectores, podamos incorporarla dentro de la ley. Entonces, la ley de la autoridad de aplicación, que era lo que decíamos y objetábamos al inicio, que tenía mala definición y que tenía un poder omnímodo, efectivamente se ha modificado. Pero el que se haya modificado no ha modificado, es decir, lo que decíamos, este poder omnímodo que se le da, porque las leyes porque en el caso de la complejidad técnica de lo que estamos hablando, hace falta que tengamos una autoridad de aplicación que sea eficaz, que garantice idoneidad técnica y, sobre todo, independencia. Todo el tiempo uno escucha que por el digesto nosotros como legisladores no le podemos decir cómo tiene que ser la autoridad de aplicación. Eso es una confesión de negarnos como un poder autónomo. El poder legislativo, por supuesto, que va a decidir en la autoridad de aplicación el poder ejecutivo, pero nosotros sí podemos decir que necesitamos una autoridad de aplicación que sea independiente, que tenga idoneidad técnica, que cómo pueden ser nombrados aquellos que van a integrar la autoridad de aplicación. De modo que esto que hacemos nosotros aquí, no hay ningún lugar en el mundo, no hay en la legislación comparado ninguna autoridad regulatoria de un Estado democrático que tenga tal rango de discrecionalidad y que no tenga controles específicos. No estamos hablando de la FIGEN ni de la auditoría, controles internos a la toma de decisiones que son, es decir, con una enorme facultad, con enormes competencias, además con todos los organismos que se les transfieren, se aumenta ese poder de omnímodo y discrecional que tiene la autoridad de aplicación. El que tenga mayor representatividad no garantiza ni la legitimidad ni garantiza la democratización de la ley. Si me permite, hay un aspecto que iba a dejar para el final, pero la verdad que esto me acercaron esta mañana muy temprano, en relación al artículo 87 de las transferencias, que como pasa la Secretaría de Comunicación, la Comisión Nacional de Comunicaciones, Argentina Soluciones Satelitales, ARSAT, el correo oficial de la República Argentina, lo que llama la atención que por qué también se hace transferencia de la Comisión Nacional Espacial, que tiene entre sus competencias, es decir, la comunicación es una sola de las cuestiones en las que hace investigaciones.
¿Quiere una interrupción, senador? Por favor, sí. ¿Le concede, senadora? Sí, por favor. Adelante, senador. Solamente para aportar, la senadora Fellner aclaró que había sido sacado de ese artículo su preocupación y lo leyó específicamente para que quedara en claro. Adelante, senadora Morandini. Quiero referirme, si me permite, voy a tratar de enumerar por qué nosotros, como interbloque, no vamos a poder acompañar el proyecto de este texto. Porque facilita el monopolio y el oligopolio, porque permite el ingreso de las telefónicas a la prestación de todos los servicios de comunicación audiovisual. Fundamentalmente ya tienen internet, tienen telefonía fija y móvil, y al no precisar en el dictamen parámetros claros de competencia efectiva y definiciones centrales para la protección de los prestadores más pequeños, como son las cooperativas y las pymes, y sobre todo los usuarios. De modo que esta expresa lo que venimos diciendo en relación a la facultad, al poder omnímodo que tiene esta autoridad de aplicación y que, por supuesto, contraría el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha referido la señora presidenta de la Comisión a la neutralidad de la red y la verdad que yo tengo que reconocer el trabajo que hizo la presidenta de la Comisión al haber permitido la construcción de este consenso de lo que acá es un artículo. La Comisión trabajó 2 años y ojalá alguna vez pudiéramos llegar a estas leyes con el trabajo que se hizo, por ejemplo, con la neutralidad de la red. Y por supuesto está bien que se haya incorporado conceptos de neutralidad con la pretensión de proteger los derechos fundamentales, pero elude u olvida incorporar las limitaciones que habíamos hecho en aquel dictamen con respecto a las medidas de gestión de tráfico, en modo que al no establecer un límite, lo que va a favorecer que haya una competencia desleal en la que prevalece más el poderoso, además de que representa una flagrante ocasión para limitar y condicionar derechos humanos fundamentales, como he dicho antes, en relación a la libertad de expresión. Podría enumerar la cantidad de declaraciones internacionales sobre protección de las libertades de Internet, donde se pide que los estados tienen que tener, se tiene que subordinar la industria, el negocio, tiene que subordinarse a la garantía de los derechos. Hay otro tema que no se puede dejar de mencionar, que es el de la inviolabilidad de las comunicaciones. Incorpora en el texto este dictamen a los correos postales. Se está obligando a los mismos a ser considerados como TIC y, por lo tanto, modifica la Ley 2216 que los regula, obligando a los prestadores de correo postal a solicitar una licencia TIC, además de definirlos nuevamente como inviolables, tal cual lo hace el artículo 6 de la mencionada Ley 2216. La inviolabilidad de las comunicaciones ya está definida en la Ley 26.388 de delitos informáticos, que incluyó estos preceptos dentro de la reforma del Código Penal. Y la verdad, no quiero que parezca una chicana, pero me pregunto cómo se hace para poner un correo postal dentro de un medio digital. Hay otro tema del poder significativo de mercado, que también queda librado a este poder omnímodo que tiene la autoridad de aplicación, que ha sido definido genéricamente en el artículo 7, inciso H, que también es aludido en el artículo 46, 47. Sin embargo, el texto es ambiguo, nunca define específicamente cuáles son los límites del mercado, lo que va a generar también un marco de discrecionalidad, ya que los mismos vuelven a ser fijados por la autoridad de aplicación. Oportunamente se propuso que un criterio para instituir límites del mercado sea a partir de establecer que quien tenga más del 20% se considere poder significativo, también para quienes tengan más del 35% de un mercado local o más de 10.000 abonados. Los accesos a interconexión
temática contemplada en los artículos 38 y 47, uno de los capítulos del dictamen que de no modificar tales facultades que se le asigna a la autoridad de aplicación, va a abrir también un amplio margen para la discrecionalidad del uso de las redes que facilitarán el negocio a las grandes prestadoras. Una seria reglamentación en esta materia requiere la fijación de parámetros que sean taxativos, que faciliten el acceso a una red, porque de esta manera se va a proteger efectivamente a las cooperativas y a las pymes que invirtieron recursos genuinos para la construcción de sus redes, donde los monopolios telefónicos nunca lo hicieron porque no les resultaba rentable. De modo que para proteger, como se anuncia, a las cooperativas y a las pymes, la única forma es que se impida que los grandes prestadores ingresen a esas redes por un tiempo que no debe ser menor a los 5 años y establecer parámetros para que el resto de las prestadoras puedan ingresar sin restricciones a las redes de la telefónica. Por otra parte, lo que estipula el artículo 41 sobre condiciones particulares de interconexión no establece cotas a las decisiones de la autoridad de aplicación y abre un nuevo abanico de discrecionalidad. En relación a las licencias, considerado en los artículos 8 a 17, la delegación que se le otorga a la autoridad de aplicación respecto a la determinación de las condiciones de prestación, las cesiones o transferencia de las licencias, la caducidad o extinción de las mismas, también facilita un manejo discrecional por parte de la autoridad. Sin dejar de mencionar que se autoriza a las telefónicas a prestar servicios de comunicación audiovisual, que esto lo tenían definitivamente prohibido en la ley de 1972, la 19798. Esa ley de la dictadura prohibía taxativamente prestar servicios de radiodifusión y además habían quedado fuera de la posibilidad de prestar servicios audiovisuales en la ley de medios. Establece tarifas y gravámenes. Yo me pregunto y pregunto a los que saben en términos constitucionales más que yo si esto no es razón para que esta ley hubiera entrado por diputados. En relación a los derechos y obligaciones de los usuarios y licenciatarios, no puede una ley autorizar a instalar redes y equipos en bienes de dominio privado, puesto que nadie ejerce el derecho real sobre un bien privado que no sea su propio titular. De modo que alienta una controversia con el Código Civil y Comercial que, de aprobarse este texto, no solo se avanza hacia numerosas situaciones de judicialización, que nuevamente lo que habla es de la impotencia política. Toda vez que las leyes que sancionamos terminan judicializadas, en realidad está hablando de cómo estamos tramitando de las leyes sin darnos el tiempo necesario, sin poder construir consensos. Insisto con la idea que no alcanza con decir que tenemos que limitar el poder de los oligopolios y de los monopolios y de estas grandes corporaciones transnacionales, si no somos capaces de crear un Estado que sea eficaz, que sea independiente, que sea técnicamente idóneo. Pasa lo mismo cuando se habla del poder omnímodo que se le da a la autoridad de aplicación en relación al régimen de sanciones. Desde el artículo 63 al 76 se utiliza todo un capítulo del texto para consagrar mecanismos absolutos de discrecionalidad que va a condicionar los derechos fundamentales, como medidas previas al inicio del proceso sancionatorio, graduación de faltas o inhabilitaciones, que se delegan sin establecer parámetros previos para que actúe cualquier autoridad de control. Se faculta también a la autoridad de aplicación a disponer el cese de la presunta actividad infractora, como dice el texto, cuando se esté en presencia de 3 situaciones. En su primer renglón dice claramente que la autoridad de aplicación podrá disponer aquel cese por presunta actividad infractora. Sin embargo, lo más grave es lo que viene en el último párrafo, en el que establece que aún habiendo facultades concurrentes con otra autoridad competente, se le dará traslado a esta luego de materializada la medida precautoria. De modo que puede suceder que se dé traslado a la justicia luego que la autoridad de aplicación haya sancionado.
De modo que estamos ante un texto peligroso, puesto que la autoridad de aplicación ejercería potestades de Poder Judicial temporales sin ningún tipo de resarcimiento ante eventuales groseros errores provocados por algún funcionario. Está el tema del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. No se define el actor central de ARSAT. ¿Cómo se va a permitir el acceso al uso de esa red a las empresas prestadoras de servicios nacionales o a las cooperativas? Si las telefónicas tendrán límites concretos a acceder a las mismas, ya que de permitirlo van a tener una doble inversión, la del Estado en favor de ellas, que fueron cuando les dieron la cesión de la explotación en la hoy denostada década de los 90, y este permiso que se les da ahora para que accedan a una red en la que no invirtieron un solo recurso. ¿Cuál será la condición futura y las limitaciones que se establecerán para que una empresa como ARSAT, con participación mayoritaria de acciones estatales, de en lo inmediato no se transforme en una empresa mixta, con control o no por parte del Estado, que termine por controlar monopólica u oligopólicamente el mercado? De modo que hay muchísimas razones como para que uno, es decir, no se alejen las sospechas de que en lugar de venir a tratar una ley de telecomunicaciones que garantice los derechos fundamentales, porque insisto con esta idea que es muy diferente pensar que con la ley nosotros vamos a conceder derechos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que se permita el acceso y que no haya ninguna tensión entre la gestión privada de estos derechos y que no se confunda la transmisión, el transporte de los contenidos, porque creo que esto es lo que nos lleva a una confusión filosófica y conceptual. Toda vez que deslegitimamos a los periodistas, en realidad lo que no estamos entendiendo que el insumo fundamental de la libertad de expresión, el insumo fundamental de la prensa, no es el papel, no es la tecnología, es la libertad. Si no hay libertad para acceder a los medios, si no se garantiza con la ley que no se pueda caer en la tentación que en nombre de este poderío tecnológico se pueda, es decir, por gestiones de tráfico, como nos pasa todo el tiempo con los teléfonos, porque es inevitable que nos llenemos de sospechas que los actores que empiezan a participar, a los que se les da entrada en las telecomunicaciones, son los mismos actores que están puestos en el banquillo de los acusados, en las denuncias de los ciudadanos, y cada uno de nosotros puede manifestar la disconformidad y lo odioso que significa de estos teléfonos que no funcionan, que cada vez prestan servicios de peor calidad y además en algo que siempre que nos jactamos en ser los primeros en el continente, tenemos uno de los servicios más caros en el continente. Habría muchísimas más cosas para decir, pero decirlo de manera sencilla. ¿Qué transportan esta complejidad tecnológica? Transportan valores simbólicos, transportan libertad. Y si hay tensión es porque los privados gestionan un valor universal, que es el derecho a decir, que es la libertad de expresión, que es el poder acceder en igualdad de condiciones, y esta es función del Estado. Esta no es una ley que nos quite la sospecha enorme de que venimos a consagrar un enorme negociado de un mercado que maneja 12.000 millones de dólares, que significa el 2,5% del producto. Y es una ley, insisto, que nos llena de sospechas. Senadora, la senadora Negri de Alonso le solicita una interrupción. ¿Cómo no? Adelante, senadora. No, yo sí, quería dejar, tengo una duda de esto, porque me preocupa lo que dijo la senadora Morandini respecto, y quería que para que después lo conteste o ahora la presidenta de la comisión. La senadora dijo que podría modificar la ley de correo postal. Presidente, por favor, el senador Mayán, estoy haciendo una pregunta para que la misma informante conteste, porque acaba de decir una cosa importante.
una cosa que yo no había advertido. Senadora, para no dialogar, diríjase a la Sí, presidencia y pero después por le eso, vamos pero a... como usted no me mira, no tiene obligación de mirarme, pero sí. Es un placer mirarla, senadora, ¿cómo no la voy a Gracias, mirar? presidente. No, pero yo quería que decirle así para que... No, a ver. Me Vamos, preocupa- vamos a ordenarnos... esto, No, por mira, favor, le pedí por favor. una interrupción a la senadora Morandini para que reafirme un concepto, así la presidenta que está tomando nota para contestar o aclararnos, porque una cosa que me preocupa, que yo no le había advertido. La senadora dice que en realidad se modifica la ley de correos y que incorporaría como sujetos de las TIC y que eso significaría que tengan que sacar habilitaciones y someterse a este régimen. Eso está en el artículo 5º, que es inviolabilidad. Yo lo había interpretado que era una simple repetición de lo que dice la ley de correos. Como la senadora ha incorporado ese concepto nuevo, yo le pido si me lo puede repetir, o interpreté mal yo, y en su caso, no voy a volver a interrumpir, en su momento para que la senadora Fellner me lo aclare. Gracias, presidente, y gracias, senadora. Casi Por todas una las cuestión de organizaciones, organizarnos, sí. senadora, usted está en uso de la palabra, la senadora Fellner seguramente después contestará cuando llegue su momento, y al senador Mayán le pido disculpas, pero he sido permisivo con todos, la senadora está excedida 6 minutos en el tiempo, no, 6. Y yo tengo el reloj, Perdón, senador, perdón, es sencillo. entonces, Yo le estoy dando la palabra, usted sigue haciendo uso de la palabra, como he sido permisivo con todos, lo voy a hacer, Le así que adelante. agradezco y voy a redondear. El problema, si hablamos de derechos, un problema que nos han manifestado todas las organizaciones de derechos humanos es precisamente el tema de la inviolabilidad, que al incorporar el correo postal no garantiza lo que sí tiene que ya estar, que está garantizado en la ley de delitos informáticos. Y el otro también, que es el que la autoridad de aplicación que pueda ingresar a los edificios o a las casas de los usuarios. La verdad que esto surge de una relación contractual. No me parece que tenga que estar en una ley, porque ya no solo es la inviolabilidad de la comunicación, sino es la inviolabilidad del domicilio. Sí. No, perdón. No, yo creí, redondeo con esto, es decir, por todas estas razones, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Ay, que es tanto. Ahora, tiene la palabra el senador Mayán. Sí, gracias, presidente. Bueno, derecho de aprender y de enseñar, dice la Constitución. Obviamente que este derecho va asociado al derecho de la información y de la comunicación, porque cuando mejor información uno tiene, obviamente tiene la posibilidad de aprender y también de enseñar más, ¿verdad? Por eso, Perón, en una conferencia de prensa, dice, me he tomado el trabajo de ser yo mismo quien informe a la opinión pública, porque a veces se producen distorsiones en la información que se produce desde el gobierno, dice. Por eso dice, fíjense ustedes, por ejemplo, dice, león, 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 dice, y vino mi perro, dice. Yo le llamé león, pero es perro, dice. ¿Verdad? Esto, para que se den cuenta a veces cómo se dicen las cosas que no son. Bueno, de principio, presidente, estamos viviendo un tiempo de avanzada tecnología que nos permite la comunicación, la información, prácticamente en forma instantánea, y por supuesto que esta nueva tecnología ha superado inclusive a veces la imaginación del hombre, que se inicia con la comunicación de dos computadoras en Estados Unidos para ver cómo podían hacer para intercambiar datos entre las computadoras. Trabajaron mucho tiempo en eso, hasta que lograron comunicarse e intercambiar datos. El primer camino de la Internet. Ahora, por supuesto que ya es, además de ser mundial, ¿verdad? La red,
Y además de esto que se habla de ser un derecho humano a la información y a la comunicación, también es un gran negocio, de los unos y de los otros, ¿verdad? Un gran negocio de los unos, de los otros. ¿Quién informa? ¿Quién comunica? Y por supuesto que, ¿cómo? Bueno, debe ser la excepción la provincia de San Luis, que no hace ningún tipo de negocio. Con esto, bueno, perfecto. No, yo me refiero al negocio de las comunicaciones, en general estoy hablando de los negocios de las comunicaciones, ¿verdad? Bueno, nosotros en primer lugar queremos destacar el trabajo que se ha hecho en la comisión. Primero la presencia del ministro, la presencia del jefe de gabinete, la presencia del secretario de Comunicaciones. Muchos dicen que, escuché decir acá que se hizo un trabajo que fue rápido, en realidad tuvimos un tratamiento de casi 3 semanas y hubo aportes muy importantes. Estuvieron los empresarios de las telecomunicaciones, estuvieron las cooperativas, estuvieron los representantes de las empresas de cables y cada uno de los sectores hizo su aporte, obviamente. Y hubo modificaciones en el proyecto, modificaciones importantes. Tal es así que nosotros teníamos que haber tratado este proyecto de ley la semana pasada. Pero cuando trabajamos en la comisión, cuando se logró conformar el despacho final y las reformas, por ejemplo, en el tema de la autoridad de aplicación, que de principio decían, bueno, la autoridad de aplicación es, digamos así, facultad del Poder Ejecutivo, obviamente, pero había reclamos en cuanto a la conformación de una autoridad de aplicación que tenga aparte una participación que sea federal. Bueno, el ente autárquico, ¿verdad? Y que ha sido, en este momento, que es designado como autoridad de aplicación, que es parecido al del ASCAP, como dicen, es un avance importante. También la autoridad federal, en donde va a tener una representación cada una de las provincias, y por supuesto el control legislativo, que eso no estaba en el proyecto original, que se ha conformado una bicameral que está compuesto obviamente por 8 diputados y 8 senadores, y después el esquema de contralor que se ha hecho de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, la Auditoría General de la Nación, también la sindicatura, y por supuesto algunas modificaciones con respecto al tema de la transmisión de datos por satélites, que era un pedido de las cooperativas, ¿verdad? Que ha sido fundamental en digamos así, en la nueva propuesta del nuevo proyecto que ha sido aprobado obviamente por la comisión. Pero acá en definitiva hay un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional, ¿verdad? Para lograr este derecho a la información, a la comunicación que tiene todo ser humano, en todo el territorio de la República Argentina, viva donde viva. Desde La Quiaca a Tierra del Fuego, de este a oeste, la visión del gobierno es que cada argentino tenga la posibilidad de ese derecho fundamental. Pero como mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, este gobierno invirtió en realizar 30.000 kilómetros de fibra óptica. 30.000 kilómetros de fibra óptica. En ese trabajo de comisión, en donde estuvieron presentes las telefónicas, obviamente le hicimos el reclamo. Porque el servicio para nosotros es deficiente. Hablamos de 40 millones, de más de 40 millones de usuarios de la telefonía móvil. Y por supuesto las explicaciones también de la inversión por parte de la empresa con respecto al tema de cómo hacer para mejorar el tema de la presencia de antenas en las distintas localidades, en los distintos municipios, y también la explicación de cómo a veces chocan la decisión de efectuar el servicio y los problemas que se generan en forma interna. Pero en definitiva, creo que el reclamo por parte de los representantes de las distintas provincias fue mejorar el servicio de comunicación móvil, o sea, de telefonía móvil. Y obviamente hay una propuesta por parte del Gobierno Nacional que está en el 4G, que es una tecnología de avanzada y que va a permitir, lógicamente, el servicio de comunicación, de las telecomunicaciones y, por supuesto, de todo esto que hoy sabemos que hacen los nuevos aparatos de nueva tecnología, como son los smartphones.
Ahora, otro tema fundamental del gobierno fue el tema de Conectar Igualdad, que ya entregó 4.500.000 computadoras. O sea, tener la red de Internet es fundamental. Nosotros teníamos por inversión privada 170 kilómetros en la provincia. Ahora, por esfuerzo compartido entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, tenemos 1.800 kilómetros de red de fibra óptica en mi provincia. No hay una sola localidad en mi provincia que no esté conectada a través de la fibra óptica. O sea, por supuesto que vamos avanzando en ese trabajo. Y todos sabemos lo fundamental que hoy es tener fibra óptica para la comunicación de datos, para la comunicación de las personas y fundamentalmente para la formación también. Porque en cada colegio de mi provincia, por lo menos, va a tener acceso a la red de banda ancha y le va a permitir a los alumnos tener esa conexión de este trabajo que ha elaborado la Nación, que es los 30.000 kilómetros de fibra óptica y esta Conectar Igualdad, que ha dado el acceso a las personas que pueden tenerlo a través de las computadoras que se han entregado y que obviamente va a mejorar a través de esto la información y la calidad educativa. Aparte de eso, todos sabemos que para la educación es fundamental, pero también es fundamental, ¿verdad? Para el sector de salud, porque hoy en día la posibilidad de poder operar, por ejemplo, a una persona desde un centro de alta complejidad a otro, lo puede hacer a través de la red de comunicaciones de fibra óptica, por ejemplo, ¿verdad? A distancia, y hoy es posible gracias a esta tecnología que es avanzada. Aparte de eso, presidente, lo fundamental que es para la economía, la información instantánea, el desarrollo económico va de la mano también de esto, señor presidente. Por eso es que hacía falta, obviamente, fijar un marco regulatorio a esta tecnología que es nueva y que avanza día a día. Fíjense ustedes de que en el caso, por ejemplo, de las cooperativas, que obviamente pidieron el tema del satélite, que el satélite permite una entrada directa, y por supuesto que hoy es la tecnología. Imagínense ustedes que se puso un satélite sobre un cometa, que hacía 5 años salió de la Tierra. Imagínense ustedes de la posibilidad de comunicación que existe en el mundo. Y en todo lo que representa hoy el tema de las redes sociales, la comunicación, por ejemplo, de los jóvenes, las comunicaciones que hacen del gobierno, no hay que olvidar que hay presidentes que hacen su comunicación a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ha sido fundamental realmente fijar un marco regulatorio. Hacía falta esto. Obviamente que se puede perfeccionar, se puede mejorar, porque día a día, lógicamente, además de variar la tecnología y eso hacer variar todo el esquema, ¿verdad? También, obviamente, hay razones de intereses locales, porque hoy bien dijo un senador, por ejemplo, el senador Artaza dijo que a lo mejor a nosotros en nuestras provincias no nos conforma el hecho de que los canales de noticias de la capital federal, que dicen que son nacionales, solamente informan los problemas de la capital federal, ¿verdad? A lo mejor hay un accidente acá en la capital federal, o hay un encuentro de cualquier tipo y a lo mejor están 3 horas con eso y en mi provincia a lo mejor no estamos teniendo acceso a comunicaciones que son más importantes para mi provincia. O por ejemplo, a veces también la falta de comunicación. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay gobiernos provinciales que todos los días están inaugurando obras para la gente, como son escuelas, hospitales, redes de agua potable, desagües cloacales, pavimento, todos los días. Díganme en qué canal de comunicación que dice ser nacional podemos apreciar el trabajo de un gobernador de cualquiera de las provincias de Argentina, a lo que se llama el Servicio de Información Federal. Es mentira, no funciona así. Funciona de acuerdo a los intereses de esos sectores y obviamente de esta forma se mal informa al pueblo y se mal comunica al pueblo.
Por eso es que se ha tenido toda una discusión con respecto al tema comunicacional en la República Argentina, y por supuesto que esto vino a abrir un gran debate, porque hay muchos intereses en juego. Y la preocupación de los sectores de los intereses que hay en juego, pero acá lo fundamental es que el soberano, el pueblo, tenga accesos a servicios que sean realmente razonables en materia de costo, pero que a su vez sean servicios que sean óptimos, que sean servicios realmente que la gente sienta de que esa prestación de servicio no es una estafa, sino que realmente es una prestación de servicio que le sirve para su trabajo, para la comunicación o para lo que pretenda hacer con la información y las comunicaciones. Obviamente, señor presidente, de que nosotros en materia de la neutralidad, que es un tema que se tocó acá en el tema, es indispensable que exista la neutralidad en la red. Todos sabemos hoy que hay sectores que guardan intereses de ciertos lugares, o sea, de ciertas empresas, y eso les permite acelerar más la comunicación en determinadas páginas de Internet. Bueno, la neutralidad garantiza, ¿verdad?, de que todos tengan acceso a esa información y a esa comunicación a la misma velocidad, cualquiera de las cuentas armadas en materia de Internet. Después, presidente, con respecto al tema de, digamos así, de la producción local de los contenidos, obviamente que esto también va a permitir que los contenidos locales puedan viajar a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo. La fibra óptica y también la velocidad de transmisión que tiene la fibra óptica permite eso. Y yo creo que se ha hecho un trabajo importante en la comisión, se ha evaluado las propuestas de los distintos sectores, se ha evaluado también, obviamente, el interés del pueblo respecto a la información y a la comunicación, y se ha logrado realmente una ley que ha tenido varias modificaciones y que en algunos casos algunos legisladores de la oposición han reconocido que ha tenido cambios que han sido importantes. Obviamente que tenemos, como dije anteriormente, intereses profundos en juego, y esto hace a veces variar, sobre todo en el tiempo electoral, la visión que tienen algunos sectores de la política, ¿verdad? Porque también hay condicionamiento a este tema, presidente, a sectores políticos, que le dicen cómo tienen que pensar a veces con una sola nota en la información pública que se hace en algunos medios. Entonces, presidente, nosotros vamos a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo porque creemos de principio que viene a llenar un vacío que tenía este esquema importante como es el tema de la información y de las comunicaciones, y que obviamente entendemos que en este tiempo político haya sectores que reciban ese tipo de presión, aunque no lo digan, y que manifiesten su desconformidad a pesar de que se ha accedido a reformas que ellos mismos han pedido. Así que, presidente, por eso vamos a acompañar este proyecto que ha venido por parte del Poder Ejecutivo y que ha sido modificado por el Senado de la Nación. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Santilli. Gracias, señor presidente. Antes de empezar, quería, por su intermedio, agradecerle a la presidenta de la comisión, a la senadora Fellner, y a toda la comisión, porque más allá de tener posiciones diferentes, visiones distintas, siento que se ha hecho un trabajo en términos de que se ha escuchado a todas las partes, se ha escuchado discursos encendidos por todos los sectores, defendiendo de un lado o del otro, y me parece que eso ha sido importante y hemos tenido que trabajar tratando de mantener la calma y pudiendo escucharnos a todo el mundo, y creo que, señora presidenta, usted ha hecho un trabajo en ese sentido importante, vuelvo a decir, más allá de nuestras posiciones diferentes. Yo voy a tratar de resumir de alguna manera cuál es nuestra posición en términos de lo que estamos viendo. Y yo escuchaba al senador propinante con todo el respeto que le tengo y el cariño, además, que le tengo. Y que le tenemos varios de los que participamos en nuestro bloque. Pero yo creo que más allá de intereses, que los existen y los hay, nosotros veníamos con toda la fuerza, la voluntad y la vocación de ver un proyecto de ley que establezca un parámetro de las telecomunicaciones en nuestro país
y que generara un marco regulatorio respecto de estos. Y yo lo que siento es que nada de eso tenemos. Todo lo contrario. Siento que no hemos generado un proyecto de ley de telecomunicaciones que vaya en la búsqueda del título que buscamos, que es la convergencia digital. Obviamente, ¿quién va a estar en contra de la convergencia digital? Si hacia allí va el mundo, hacia allí van los países del mundo. Y hacia allí tenemos que ir nosotros los argentinos, despojándonos de los intereses, de nuestras diferencias y buscando lo que usted decía, senador, buscando el desarrollo económico, la inversión, la comunicación, la interconexión, el que cada uno de los argentinos, como usted decía, este, oeste, norte y sur, puedan conectarse, encontrarse y tener un desarrollo. Ahora, no estamos yendo hacia eso, no estamos generando eso. Y obviamente le agradecía a la presidenta de la comisión, porque obviamente los intereses se vieron, se notaron y se reflejaron en el transcurso de la sesión. Obviamente, estamos tratando un proyecto que envió el Poder Ejecutivo en el marco de un título rimbombante, que es la convergencia digital, rimbombante no, un título importante para los argentinos, y en nada de eso fue. Obviamente se aceptaron las modificaciones, hubo un montón de temas de articulación para las cooperativas, para los cables del interior, que son importantes y que son válidos. Ahora no estamos teniendo un plexo normativo de algo de lo que nosotros pretendemos para los próximos 20 o 30 años de la Argentina, que nos dé estabilidad, inversión, sustentabilidad en el tiempo y que permita que todo eso suceda. Y yo quiero hablar de las inconsistencias profundas, que no tienen que ver con el trabajo hecho en la comisión, sino de la inconsistencia de un discurso, relato, título, que nada tiene que ver con el proyecto de ley que estamos enviando. Y me hago algunas preguntas, las voy a leer, presidente. Digo, esta inconsistencia, primera pregunta que hago, proponemos un proyecto que define los servicios públicos, de servicios de telecomunicaciones como servicios de interés público, prestados en libre competencia y con libertad de precios? ¿O por el contrario, serán servicios públicos, algunos de carácter esencial y estratégico, y con tarifas establecidas al solo criterio discrecional de la autoridad de aplicación? ¿O estamos avanzando con este proyecto de ley hacia un Estado regulador, garante de la libre competencia, de la innovación tecnológica, mediante la inversión privada y de la protección de los usuarios, cosa central que se habló en la comisión? ¿O por el contrario es un Estado planificador y prestador de redes y servicios, lo que usted hablaba, los 30.000 kilómetros de redes, que puede disponer discrecionalmente y en condiciones privilegiadas de las redes y servicios que desarrollan los prestadores privados como subsidiarios de la actividad del Estado? Y yo digo, estas preguntas no están saldadas en el proyecto. No está definido si es un proyecto liberal, donde todos compiten y está la teoría de los 90 del derrame, o si es un proyecto público. No está definido. No hay una política definida. Eso no le va a dar credibilidad, inversión, todo lo que usted planteaba, que, por cierto, yo coincido con lo que usted dice, pero no lo explica el proyecto, no va en esa línea. Entonces, yo veo que se manda un título que dice vamos a un nuevo proyecto de conversión, de convergencia digital, con un proyecto para una única red. ¿Quién no va a querer eso? ¿Cómo no acompañaríamos un proyecto de la búsqueda de una única red, de una convergencia, donde cada prestador pueda ingresar, donde todos tengamos posibilidad de acceso? Pero eso no está sucediendo en este proyecto. Ahora, ¿cómo podemos hablar de una convergencia digital cuando hay tremendas y profundas asimetrías jurídicas? Entonces no hay convergencia, hay asimetría. Entonces, seguimos funcionando, por un lado, con la ley audiovisual y por otro lado, con esta ley de comunicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Sigue en vigencia la 26.522. ¿Cuál va a ser el sistema de convergencia? No está. Entonces, quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a establecer las licencias? Cuando en la ley de audiovisual establece claramente el tope de cantidades de licencias, 24 licencias.
En la ley de telecomunicaciones hay una única licencia. Una diferencia central en el marco. La ley de medios audiovisuales establece áreas geográficas. ¿Qué va a hacer la todopoderosa esta autoridad de aplicación? ¿Cómo va a resolver esa asimetría? Otra asimetría es la de los capitales de los licenciatarios. En la ley audiovisual tiene una restricción a la inversión extranjera. En la ley de telecomunicaciones no la tiene. Entonces es otra asimetría. Y yo digo que esto era lo central que tenía que lograr el gobierno, porque parado en la visión de la convergencia, al ordenar el marco, el plexo jurídico, hubiera estado yendo hacia la expresión de lo que usted planteó, la miembro informante, la propia Presidente, que, vuelvo a decirle algo, ¿cómo no podemos concordar como argentinos en la búsqueda de una convergencia en la cual tenemos una red, todos tenemos accesibilidad, con las diferentes discusiones que tenga que haber? Y ahí sí estaríamos diciendo de los intereses, porque yo escucho hablar de los intereses, pero después de lo que escuché en la comisión, no sé a quién beneficia. Después voy a decir a quién creo que beneficia, pero digo, no creo que sea ni de las comunicaciones, de la ley audiovisual. Me parece que quedó en una discusión que es otra, que después la voy a plantear para mi cierre rápidamente, porque va a ser corto mi exposición. Entonces, ¿sobre qué ley se va a parar aquel que va a hacer la inversión? ¿Sobre la ley de medios? ¿Sobre la ley de telecomunicaciones? ¿O sobre la ley 25.000? 3 marcos sobre los cuales los inversores van a tener que argumentarse, no solo 2, 3. Entonces, por eso yo digo que estamos ante un proyecto de ley de convergencia fallida. Y le pongo el título, Convergencia de Servicios fallida. Se buscó la convergencia, nada tuvo que ver adentro y esa convergencia hoy es fallida. Ahora, por otro lado, por otra parte, yo siento que vamos en algo en lo que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo hoy, si se quiere, de la oposición, como no estoy de acuerdo mañana si me toca hacer oficialismo. Para que quede en la versión taquigráfica, que es la delegación de facultades. Y entonces quiero enumerarlas, porque hablamos de la construcción o la creación o la fijación de un marco regulatorio y le estamos delegando a la autoridad de aplicación el marco regulatorio. Punto 1. ¿Qué le estamos delegando? La definición del régimen y condiciones para el acceso de licencias y registro de servicios. 2. La definición de las normas de acceso e interconexión de redes y facultad de fijar las tarifas para la interconexión. 3. La definición de las normas de gestión, administración y asignación del espectro radioeléctrico. 4. Las facultades tributarias, entre ellas la de otorgar exenciones en el pago de tasas, derechos y aranceles. 5. La definición del régimen sancionatorio e incluso de las sanciones a aplicar. Las enumero así nomás para no detallarlas. 6. Facultad de definir con amplia discrecionalidad si los servicios serán prestados con precios libres o con tarifas fijadas. Y después para la discusión de las tarifas, si por ejemplo hay que realizar o no audiencias públicas. 7. Facultad de otorgar prioridad en los términos que considere convenientes a satélites argentinos sin contemplar los términos de la ley 25.000. Porque hay una ley 25.000 que establece. Entonces tenemos que definirlo. Yo no digo que no ayudemos a nuestros satélites, pero es lógico. Pero tenemos una ley también que dice que tengamos cuidado con la competencia, ¿no? Entonces, digo, estamos yendo en contra del artículo 42 de la Constitución. Y eso no lo podemos hacer ni hoy desde la oposición, ni mañana desde el oficialismo. Prefiero como oficialismo venir y decirle necesitamos sancionar esta ley y a partir de la sanción de esta ley fijar las normas, pero no lo estamos haciendo. Entonces, en definitiva, señor presidente, yo siento que este proyecto de ley tiene aspectos jurídicos, políticos y que mantienen marcos jurídicos asimétricos. Imposible de acompañar para nosotros. Y digo,
¿Cuál es el objetivo por el cual esta sanción de la ley? Que lo planteaba antes, porque no entendía los intereses. Si bien los intereses en pugna estaban, no terminaba de entender si uno beneficiaba a unos o a otros, y con el nuevo proyecto uno siente que no sé dónde está. Y yo la sensación que tengo es que con la ley de medios fueron por la búsqueda del control de los contenidos. Y ahora con la ley de telecomunicaciones, lo que se está buscando es el control de las redes para distribuir esos contenidos. Es la única explicación que encuentro a un proyecto que tiene un origen en la búsqueda de algo que todos los países del mundo tienen que tener, y hoy siento que quedó en la mitad del camino, que no fuimos en el objetivo de esto, y que va en camino de la búsqueda del control de las redes, o los fierros, como le quieren poner, para enviar esos contenidos. Por esta exposición es que nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley.